Hola, hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Me alegro de que puedan estar aquí las personitas que hayan resonado con esta historia que coloqué del tema de hoy. Estoy tomando un té porque está demasiado helado. Estamos ya llegando al invierno, así que hola a todos los que se van conectando. Hay que estar abrigados, calentitos. Es una emisión más para poder conectarnos con el tiempo real, para poder conectarnos también con nosotros, de a poquito ir indagándonos y también acercándonos mucho más a la autorreferencia, que es una de las cosas que yo he estado promoviendo a través de mis videos, a través de estos lives también, y conmigo misma lo estoy haciendo. La autorreferencia es algo que nos lleva a mirarnos aún más partecitas de nosotros, más capas de nosotros, que existen dos conceptos que están en nuestra vida presente. Tenemos la referencia externa y la autorreferencia. Nuestro inicio de vida, nuestro nacimiento con referencias externas. Ahí tienen a nuestros padres que obviamente nosotros éramos pequeños y nos cuidaban, nos cambiaban, nos daban de comer. O sea, ya ese personaje que estaba con nosotros a nuestro cuidado era nuestro referente, nuestro primer referente. Hay tiempos en los que nosotros vamos avanzando por ciclos, por etapas. En ese avance tenemos que ir madurando. De hecho, el cuerpo físico madura. Es lento su maduración, dolorosa también del cuerpo físico la maduración, pero también la psique, la mentalidad, el pensamiento que tenemos también tiene que madurar. Entonces, ahí es donde aparece la autorreferencia, cuando ya nos damos cuenta que no necesitamos tantas referencias externas, y necesitamos estar más en un eje propio. Bueno, esta pequeña introducción de la autorreferencia tiene que ver mucho con el tema de hoy. En esta emisión, primero que nada, 37. El tema de hoy es importantísimo. Se llama Sobrepeso, una mirada diferente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué quiero hablar de sobrepeso? Porque bueno, ya está próximo a concluir, a abrir, mejor dicho, mi primer taller. Estoy muy contenta, entusiasmada por lo que va a suceder en ese taller, por todo lo que me voy a dejar sorprender también. Entonces quiero de a poco ir poniendo en práctica, tanto para ustedes como para mí, estos conocimientos que tienen que ver con mirar desde otro lugar el sobrepeso. El sobrepeso tiene otro lado, que es el bajo peso. Entonces, lo que voy a abordar hoy es el sobrepeso, pero hay que dejar en claro que son dos caras de la misma moneda. Yo me quiero centrar en el sobrepeso, en este tema que lo viví en carne propia, por eso también con una experiencia que yo transité, creo que va a nutrir muchísimo a las personas que quieran ser parte. Va a ser en el mes de julio, todavía no está la fecha correcta, la fecha ideal, porque hay hartas cosas que construir todavía y eso requiere conciencia, presencia, captación, captar sobre todo la novedad para este taller, porque estoy en plena construcción. Entonces, eso creo que nos va a beneficiar muchísimo porque yo me estoy conectando en tiempo real con este taller que decidí hacer para las personas que quieran ver un poquito más allá de lo simple que se conoce. Siempre vemos que el sobrepeso tiene que ver con un tema de alimentación. Eso es una partecita. Hay muchos factores. Yo no me quiero centrar en eso. Yo quiero centrarme en lo que realmente a mí me ha hecho sentido, me ha ayudado también a estar más en equilibrio con mi cuerpo y eso es lo que yo quiero invitar y convocar a las personas a mi taller. Porque creo que las experiencias que son vividas en persona real, en este caso como yo que les estoy compartiendo esto, hay mucha novedad allí, hay cosas únicas de cómo uno ha vivido eso. La idea es que ese taller sea algo experiencial para cada una de las personas también y eso tienen que vivirlo. A mí me encantaría que pudieran sentir y ver cómo a mí me ha cambiado la percepción de acuerdo a las tomas de conciencia que se hacen, indagarte y enfrentar. La palabra enfrentar tiene muchos conceptos que puede ser como bueno y malo enfrentar, pero para mí enfrentar esa situación es hacerle frente, responder a esa realidad que tengo enfrente, atenderla, ver qué está pasando en mi entorno, qué me está sucediendo en tiempo real para que yo tenga un sobrepeso en este caso. Bueno, hoy es el día 163 del año. Entonces, como cada emisión, yo estoy nombrando una palabra del día, esta palabra también está muy ligada al tema sobrepeso, una mirada diferente. Esta frase, que tiene la misma frecuencia del día de hoy, es la frase me doy permiso. Me doy permiso. Podrán preguntarse qué tiene que ver el me doy permiso con el tema del sobrepeso. Aquí lo van a descubrir, tiene todo que ver porque el prohibirnos cosas, o sea, no darnos permiso a algo, a ser quien yo quiero ser, a ocupar mi lugar en la vida, realmente genera sobrepeso.
No sé cómo lo sientan esta información que les va ingresando, pero la información, el inconsciente necesita, que el inconsciente es, se han dado cuenta que existe como una gráfica donde está el consciente, que es la punta de ese iceberg, el consciente es esa partecita arriba y el inconsciente es todo esto que está oculto. Ahí hay mucha información codificada, hay muchas programaciones, hay muchas creencias y yo los estoy invitando en este taller a poder decodificar esa información que está ahí en el inconsciente. Fue una de las razones por la cual yo pude recuperar, entre comillas, mi peso ideal, pero es simplemente un peso adecuado para mi estatura, donde yo no me siento inflamada, me siento más saludable, liviana, siento que estoy en eje, en coherencia, de acuerdo a cómo me veo, lo que estoy haciendo hoy en día. Siempre en mi vida he buscado la coherencia, ahora aún más, y estoy brindando también ciertas herramientas. Las personas podrán ver si les hace sentido, porque eso se ve, no solamente es decir que uno quiere coherencia, también es vivir en coherencia, es accionar en coherencia. Sí podemos equivocarnos, justamente cuando estamos en esa construcción. Bueno, esta palabra del día de hoy, que es me doy permiso, tiene su frecuencia 163, que es la frecuencia del día de hoy. Y esta frecuencia nos empuja de alguna forma a esa libertad que tanto buscamos. Porque justamente el sobrepeso está ligado a esas memorias de supervivencia donde nos sentimos atrapados, incluso atrapados en el mismo cuerpo. Esta información va directamente al inconsciente. Quizás para la lógica, para tu lógica aquí, concreta, cotidiana, no le haga mucho sentido. El inconsciente necesita tiempo para poder asimilar la información, pero ya una vez que entra, ingresa, la persona debe permitir que eso se asiente, se asimile, para que tenga sentido en el tiempo. Esto no es de un rato para otro. Y así nos vamos acercando a esa libertad cuando nos damos permiso a ciertas cosas. Esa libertad que quizás creemos que está muy lejos, que hay que salir a buscarla. Pero no, esa libertad está aquí, nos la podemos permitir nosotros en la medida que nos vayamos conociendo, en la medida que vayamos reconociendo límites, en la medida que yo me vaya dando lugar, mi lugar en este mundo, en esta tierra. Les voy a hacer una pregunta con respecto a esto que tiene que ver con el sobrepeso y con me doy permiso, que es la frase de hoy. ¿En qué área de tu vida, hoy en día, no te estás dando permiso de ser tú misma? ¿No te estás dando permiso de poner límites? ¿En qué área de tu vida no te estás dando el lugar? Porque el lugar, fíjense que tenemos, como partí hablando esta emisión, que tenemos referencias externas. Entonces, muchas personas van por la vida, yo también me incluyo en ese paquete porque todos venimos desde ahí. Muchas personas creemos que nos tienen que dar permiso para hacer cosas. Y sí, desde niños venimos pidiendo permiso a los papás. Cuando no hay una maduración real, cuando no ocupamos nuestro lugar de adulto, a veces seguimos pidiendo cosas, pidiendo permisos por lealtades familiares. Esto es muy inconsciente a veces, que ni siquiera lo hacemos consciente. Entonces, esa pregunta va directamente a tu inconsciente, porque no la puedes responder inmediatamente con palabras. Estos son códigos, estos son frecuencias que llegan directamente a ti, a tu parte más profunda, que quizás nunca has indagado. En esta emisión, seguramente lo más probable es que te des cuenta que el sobrepeso no tiene que ver con comidas, no tiene que ver con hacer dietas, no tiene que ver tampoco con hacer mucho ejercicio. Es una parte que tampoco podemos erradicar. Es algo que, si bien está en coherencia con nuestro tiempo, con nuestro espacio, con nuestra energía y vitalidad, sí, podemos complementarlo con una buena alimentación, claro que sí, todo el tiempo, con hacer de todo tipo de ejercicio, pero no en exceso. Aquí estoy hablando de coherencia y la coherencia te lleva más a estar en eje, más que en los extremos de conseguir algo a toda costa. En este live seguramente podrás darte cuenta, va a ir asomando de a poquito esas sensaciones en ti de que el sobrepeso tiene que ver más que nada con una protección a niveles muy profundos. Porque se han dado cuenta, han visto casos que muchas personas que toda su vida han tenido sobrepeso. De hecho, hay niños que tienen sobrepeso. Hacen tratamientos, hacen dietas, quizás recuperan, el cuerpo deja de crear grasa, el cuerpo deja de crear agua y se recuperan por un tiempo, pero después vuelve como ese efecto rebote que se llama. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué más hay que hacer? Entonces ahí muchas veces donde las personas se van a lo extremo, a modificar la materia, como se dice, modificar el cuerpo, solamente se fija la persona en algo concreto. Y listo. Entonces ahí está la vida, se le pasa la vida luchando quizás, haciendo dietas, haciendo muchas cosas. No digo que esté mal, cuando la persona está coherente, claro, resultan muchas cosas, pero también hay que entender que tenemos una parte abstracta, inconsciente, donde hay mucha información que no se ha leído, que no hemos aprendido a leer. Hagamos de cuenta que
tenemos un cuerpo que es muy obediente a los ejercicios, a los medicamentos, a las dietas. Es muy obediente el cuerpo, siempre y cuando haya un jefe, por decirlo así, que es la psique, la mente. Esa mente, cuando está en ataque, en peligro, en conflicto constante con su valor, con desvalorización, claramente va a estar creando más agua para protegerse, para que haya más vida, o va a estar creando más grasa también para proteger órganos internos, porque esto es meramente biológico, es lógica biológica. La biología va a reaccionar para protegerte de algo. Siempre la biología está sensando los ambientes, pero depende de ese jefe, cómo esté, la psique. ¿Qué está pensando a diario? ¿Cómo se está sintiendo en los lugares que está habitando? ¿Con quién está en guerra? Entonces, de acuerdo a eso, el cuerpo va tomando forma. Cuando no se toma en conciencia real y no se conoce realmente cómo funciona este avatar, que es la biología. La biología es lógica. Por eso no sé si me han escuchado cuando yo estoy enferma, ya no uso esa palabra estoy enferma, digo estoy biologizando. Porque mi biología está ajustando su lógica, porque hay cosas nuevas que están entrando a nosotros. Y la biología toma su tiempo de que podamos comprender su proceso. Podemos estar muy conscientes de que hay informaciones que hacen que el cuerpo se desborde en emoción, hace que el cuerpo se hinche más, se inflame más, cree más grasa, haya una presión alta, por ejemplo. Tenemos conciencia de eso, pero la biología toma su tiempo en, por decirlo así, reeducarse. Quizás las memorias del cuerpo se van reeducando, entre comillas lo pongo porque esa no es la palabra correcta, pero me refiero a que podemos ser muy conscientes con todo lo que le pasa a nuestro cuerpo, y lo digo por experiencia propia, porque siempre el cuerpo va a estar reaccionando a los ambientes. Recordemos que tenemos una parte animal, que es el cuerpo físico, lo hormonal, siempre se está equilibrando cuando hay eventos nuevos, cuando hay personas nuevas, cuando la manada se desordena, porque tenemos una parte animal y no lo tenemos que olvidar de eso. Y vuelvo a recalcar, podemos ser muy conscientes de que este cuerpo tiene memorias de supervivencia. Con esta conciencia que tenemos hay que ir de alguna forma reeducando nuestras condiciones, reeducando nuestro espacio de cómo nos movemos, para que la biología no esté todo el tiempo impactándose, no esté todo el tiempo reteniendo más líquido. Y esa educación conciencial la vamos a encontrar justamente cuando podamos enfrentar esto que realmente nos está sucediendo en nuestro ambiente, porque nuestro cuerpo está reaccionando frente a lo que del ambiente está leyendo. Cuando yo me di cuenta de eso, que mi biología está reaccionando frente a lo nuevo, los nuevos cambios que se estaban dando en mi ambiente más próximo, eso me dio una amplitud de percepción, y por eso también pude recuperar de alguna forma, estar más en coherencia saludablemente, sentirme mejor, más liviana con mi cuerpo, más flexibilidad también. Estaba menos inflamada. Este sobrepeso que yo tuve fue desde el 2020, creo que fue para la pandemia, hasta la mitad del 2022. Y en ese lapso estuve pasando por muchas cosas, muchas incoherencias, muchos ajustes de una nueva realidad también. Creo que muchas personas también lo vivieron para la pandemia. Entonces, ¿cómo el cuerpo no va a reaccionar? Y como les digo, también tiene esta otra parte. Hay mucha gente que subió de peso en la pandemia y otras personas bajaron de peso. Porque son dos caras de la misma moneda, pero depende de ese jefe, que de nuevo les voy a nombrar, el jefe es la psique. ¿Con qué mentalidad nosotros, qué hay en la mente? La mente es una cosa, la mentalidad es otra. Bueno, son conceptos diferentes, pero siempre nos referimos a esta mentalidad. Esta mentalidad nos permite hacer ciertas cosas, enfrentar la vida de cierta manera, y todo eso va a codificarnos para que nuestro cuerpo esté de una manera o de otra. Es una dualidad también, sobrepeso, bajo peso. Eso se decodifica, también para eso podemos atender una sesión para las personas que tengan temas con su sobrepeso. Yo no lo catalogaría que está bien o mal, porque hay muchas personas que están muy contentas con el cuerpo que tienen y no es su problema, no es su conflicto. Bueno, para mí tampoco en ese momento fue un problema, pero sí vi que ya mis tallas en mi ropa no eran las mismas. Me sentía bastante inflamada, bastante hinchada, todo lo que comía también. Uno, lo primero que deja es la comida. Más que la comida, hay algo detrás que sostiene que siempre estés inflamada aunque no comas nada. Y es el conflicto que está dentro de ti. Y cada uno podrá revisar en su vida qué está viviendo, qué cambios, porque la biología no termina de asentarse. Las memorias biológicas no terminan de asimilar lo que está pasando porque hay muchos cambios. A la biología, como está en modo supervivencia, le favorece mucho el ambiente estable,
Entonces, frente a lo nuevo, se dan cuenta que el cuerpo a veces acelera el corazón, el cuerpo entra en pánico por cosas nuevas que no estaban previstas, por cosas impactantes que llegan y te pillan desprevenida. Todos esos eventos hacen que el cuerpo tome una forma, reaccione. Entonces, bueno, de eso básicamente se va a tratar el taller. Como les digo, las personas que sientan que quieren indagar un poquito más, profundizar, pueden hablarme por interno, pueden inscribirse, va a ser en el mes de julio, pero yo voy con calma. A mí me gusta llevar todo lo que hago con mucha calma porque he aprendido a mirar el cuadro a cuadro de mi vida. He sentido que esa coherencia y esa calma me da paz, me conflictúa menos cada vez, sin presión. He aprendido así y por eso también quiero brindar esta herramienta para que las personas que sientan la resonancia a este taller se vean beneficiadas. Va a ser un taller de 2 horas, no más que eso. El precio, el costo va a ser 15.000 pesos, muy accesible para las personas que quieran y va a ser modalidad online. El video puede quedar, de hecho va a quedar grabado. Entonces, para mí esta experiencia es maravillosa. Es importantísimo poder compartir con ustedes mi mirada, cómo pude yo, de alguna forma, decodificar sin presión, mapeando cada día qué me estaba sucediendo, viendo cómo lo puedo resolver. Claramente esto es para personas también que tienen hambre de evolucionar, hambre de conciencia, hambre de discernir entre lo que es real y lo que no. De alguna forma, las personas que lleguen van a ser las indicadas para que le den ese aprovechamiento. Las que no se sientan listas, está bien porque la biología tampoco hay que presionarla, pero creo que es una gran oportunidad que se brinden y yo también me voy a brindar una gran oportunidad porque va a ser mi primer taller. Así que los dejo invitadas para eso, que se pasen el dato, que lo puedan promover por ahí. Este video también va a subir en mi canal de YouTube, así que ahí van a poder ver de qué se trata esto, porque para muchas personas es un tema, es un conflicto en la silueta, en cómo se ven también. Eso es algo que conflictúa mucho y cuando las personas solamente están centradas en lo concreto y no ven esta otra parte que está invisible, ahí es donde realmente está eso que se puede desprogramar y programar un nuevo código, una nueva configuración para tu vida. Quizás las palabras código, configuración, recreación, todas estas palabras sean un poco alejadas para tu lenguaje, pero es parte de este proceso en el que yo misma también me di un chapuzón, me dio sentido, resoné con esto y bueno, me fui a las profundidades, tomó un tiempo, ni siquiera se mide el tiempo, porque uno está tan inmerso en el proceso de indagarse, de verse, de mirarse desde un nuevo lugar, mucho más oxigenado quizás, esa puede ser la palabra. Te da más oxígeno poder ver esa parte que está anterior a la materia. Loreto González dice, buenísimo, qué importante y necesario ver esto desde una forma distinta a lo convencional. Sí, es muy importante poder ampliar la percepción con nuevos conceptos, con nuevas formas de ver esta vida, porque si se dan cuenta, muchas personas ya están agotadas, pero tampoco expresan eso, y eso también es parte de no darme el permiso, como el tema de hoy, la palabra del día es ¿me doy permiso? ¿En qué no te estás dando permiso? Hay algunas áreas de nuestra vida que no nos damos permiso porque hay lealtades con alguien, con algo, y uno muchas veces sabe por qué uno no se da ese espacio, se da ese valor. Porque muchas veces por las referencias externas tenemos que esperar que alguien nos diga, ahora sí es tu turno, puedes. Pero es una programación también. Es algo que nos podemos reprogramar a nosotras mismas para cambiar un poco la realidad que vivimos. Entonces, el cuerpo físico se acostumbra. El cuerpo físico demora muchísimo en poder asimilar lo que está viviendo en el entorno. Porque si en la psique humana hay conflicto de ataque, conflicto que tiene que ver con la seguridad, con protección, sobreprotección, sobrepeso. Entonces, ahí está la lógica de esas palabras que pueden ver que está todo relacionado. Cuando no relacionamos las cosas, claro, vemos todo separado, pero todo está interconectado, todo. Entonces no es casualidad que estés aquí escuchando esto, por mucho que no conozcas de lógica de la realidad. Quizás el futuro a través de mí, a través de esta transmisión, te está mostrando que es la puerta hacia tu libertad, como la emisión de hoy que es 37. La palabra libertad suma 73. Y la emisión de hoy es 37. 73, 37 es una frecuencia espejo. En esta emisión lo más probable es que podamos todos, ese 3 es percepción original. Percibirnos desde aquí en adelante, percibirnos de una vez por todas de forma original.
porque traemos muchos sesgos, traemos muchos programas inconscientes y que el consciente, como han visto en ese gráfico, es la primera partecita, la puntita arriba y para abajo está todo el inconsciente. Es un tema. Por eso no hay que desesperarse, pero sí hay que empezar en algún punto, de a poco, a verte de otra manera. Sentir eso. Si lo sientes ya es el primer paso. Ahora es atravesar ese miedo al que dirán. Y ahí muchas veces cuando tenemos miedo que nos van a decir es donde yo no me permito ser yo, donde yo no pongo límites, donde yo no me doy lugar, no me doy el lugar de adulta, de pensar por sí misma. De eso se trata esto. A veces nuestra percepción está súper distorsionada, por eso tenemos sobrepeso. Es simple y sencillo muchas veces, no hay que complicarse tanto. A veces tenemos tantos sesgos y tantas programaciones que eso mismo genera que nosotros no podamos tomar nuestro lugar, porque tenemos referencias externas. De hay que hacer las cosas así, hay que hacer esto asá. Cuando comenzamos en esa autorreferencia, podemos tomar nuestro cuerpo y no tomar distintas formas para irnos protegiendo por eso que no podemos ser. Se dan cuenta que de a poco podemos ir viendo que el sobrepeso en este caso y muchas otras biologizaciones, enfermedades, existen en el cuerpo físico por conflictos, incoherencias internas, programaciones que quizás ya en este momento no hay por qué seguirlas ejecutando, ejerciendo, sino que hay que cerrar ese ciclo de programación, de aprendizaje y empezar uno nuevo. Cuando nos damos cuenta, que es uno de los primeros pasos también, cuando me doy cuenta en qué lugar estoy en mi vida, qué estoy viviendo en mi presente, podemos empezar a tomar el control de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Y así vamos tomando el control de muchas más áreas que hemos delegado por ignorancia, por miedo, por el que dirán, y empezar a tomar nuestra vida con mayor responsabilidad. No digo que es fácil. Esto es para valientes, como se dice. Esa frase está muy bonita. Siempre me acuerdo porque a mí me decían cuando yo era niña que era una niña muy valiente, por muchas cosas que me atreví a hacer. Y quizás esa esencia nunca la he perdido y por eso también puedo hablar de cosas que me han traído a mi vida, sí, mayor ralentización. Ha sido mucho más lento todo, muy importante. Sé que he sido capaz de ir generando esa propia autorreferencia. También tenía muchas referencias externas. Y una de esas referencias externas, por estar tanto en lo externo, sí me llevó a un sobrepeso. No le puedo echar la responsabilidad a la pandemia. Muchas personas, para no hacerse responsable, quizás dicen sí, no, la pandemia fue la que me hizo comer de más. Y todo se va a lo concreto, a lo físico, a lo que se ve. Pero ¿quién ve esa parte anterior a la materia? El abstracto, donde hay mucha velocidad, donde hay más bien código y no existen las palabras. Ahí es donde yo las estoy invitando, ahí es donde yo misma he ido y eso es lo que quiero enseñarles en ese taller también. Bueno, creo que voy a dejar este live hasta acá. Espero que les haya servido toda esta información cortita, pero a la vez muy importante, que lo puedan ver desde otro lugar, que no hay que hacer tanto esfuerzo, que no hay que hacer tanto ejercicio. Más que nada hay que estar presente con lo que realmente vayas requiriendo. Muchas veces hacemos tantas cosas por las mismas referencias externas que tenemos, porque no le damos permiso a que se active esa autorreferencia. Es algo totalmente natural en nosotros. ¿Duele soltar viejas estructuras, viejos diseños? Sí, duele, pero nos han dolido más cosas en la vida, ¿cierto? Y esto es algo que es un ajuste lógico que sí va a ir acompañado de un poco de desorden externo quizás, de cosas que haya que dejar, personas que quizás haya que ponerle más límites, que yo tenga que dejar de exigirme tanto para ocupar mi lugar real en este mundo. Y eso es lo que me va a proporcionar también sentirme bien con mi cuerpo, con lo que yo tengo aquí, con lo que estoy portando. Si vemos esto desde otra mirada, puede ser que esta información te haya dado un poco más de oxígeno, te haya aterrizado. Quizás no encontraste muchas respuestas, pero el inconsciente sí, ya captó. Tu inconsciente recibe esto. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que el inconsciente recibe la información? Porque dentro de ti hay algo que se siente diferente, que como que algo encajó, como que algo, un alivio, no sé cómo explicarlo, pero se siente diferente. Así que sí, si llegó ahí, seguramente va a haber un ajuste lógico también en tu cuerpo, porque siempre el cuerpo se mueve cuando recibe también información nueva. Eso es algo que es muy importante también de decir, porque muchas veces desisten las personas de hacer cursos, de hacer cosas nuevas, de emprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a moverse. Llegan las enfermedades, llegan los síntomas, hay problemas. ¿Por qué? Porque tú estás accediendo a algo nuevo, a una nueva codificación, a una nueva información que te estás brindando a ti misma. Y muchas veces desistimos de no seguir porque se presentan muchas cosas en lo concreto y como mi visión está puesta en lo concreto,
Claro, le voy a hacer más caso a eso y voy a ir estando en el mismo bucle, automatismo de siempre y nunca me voy a permitir. Entonces hay que ponerle un poquitito más de fuerza. Es como subir, se dice subir la octava. Hay que ponerle un poquitito más de frecuencia y energía a esa situación. Estoy en la repetición con una misma frecuencia, con una misma energía. Entonces cuando yo le coloco más energía, hago ese pequeño giro y hago lo que realmente quiero hacer, que es algo nuevo, ingresar a mi percepción, porque aquí se trata también de errores de percepción. El cambio de percepción hace posible que podamos ir avanzando, ampliando nuestro alcance de conciencia y bueno, muchas cosas más que van de la mano, porque todo funciona en simultáneo. Y sincronizarnos con nuestra parte conciencial. No funciona separado el cuerpo con la conciencia, funciona en simultáneo, así como la mente y la mentalidad. Todo funciona a grandes velocidades y acostumbrar al cuerpo de a poco a cositas nuevas. También eso tiene que ver con la neuroplasticidad, se activa en el cerebro, todos la tenemos, simplemente se activa cuando vamos dándole paso a cositas nuevas y así a la vez nuestro cuerpo también se va acostumbrando. Si uno va de a poquito, microactos, pequeñas cositas que den seguridad y que tú estés coherente con eso, claramente puedes empezar a indagar más en ti, introducir mucha más nueva información a tu vida, empezar a dejar ya lo viejo, lo que ya no te sirve, agradecer por todo lo que se vivió con esas creencias, porque te permitió estar a salvo en una etapa con esas creencias, pero ahora hay que reeducarnos mucho más en conciencia para que podamos sostener este cuerpo con sus síntomas y todo, porque tener más conciencia no significa que el cuerpo va a dejar de tener síntomas, simplemente tenemos mucha más amplitud de conciencia para no enojarnos con nosotros, para no culparnos y no frustrarnos porque nos duele el cuerpo y no podemos salir, por ejemplo, sino que a mayor conciencia, mayor responsabilidad con lo que nos está sucediendo, mayor sostenimiento propio y eso también es autorreferencia. Bueno, así que si puedes sentarte a ver hoy qué es lo que está sucediendo en tu vida, ya puedes empezar de ahí a asumir tu lugar, donde tú puedas gestionar. Si tú te ves sin herramientas, búscalas, pide ayuda. No eres absoluta, no eres absoluto. Somos personas que tenemos que aprender a pedir ayuda, pero tampoco en exceso irnos hacia la ayuda, sino que pedir ayuda, voy resolviendo, voy viendo por mi parte qué hago y luego desde ahí, si me veo falta de herramientas, voy y las busco. Pido guía. Para eso también están las sesiones que yo brindo. Bueno, y no está de más decirle también que tengo un ebook. Ahí pueden encontrar la plataforma de YouTube, van a los links, Instagram, Facebook, para las personas que me siguen por ahí. Pueden acceder al ebook Sincronízate con la realidad, ya que eso igual es una gran herramienta que a mí por lo menos me ha servido muchísimo. Bueno, salió de mí, de mis conocimientos para poder brindarlo y que puedan ir de a poquito comprendiendo, introduciendo nuevos conceptos y nuevas informaciones a su vida. También es una herramienta de gran ayuda. Cuando se sientan listos, me lo piden o me escriben o lo buscan ahí donde está. Bueno, un abrazo. Estamos hablando para el próximo viernes con un nuevo tema seguramente que es muy relevante para la humanidad. Que estén muy bien y que disfruten lo que queda de este viernes. Chao, chao.